El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano que el que está a tu lado, dile: Dios te bendiga. Puedes tomar asiento, aquellos que disponen de lugar. Hemos buscado un lugar más grande, no hemos encontrado. Pero este es un día hermoso y es un hermoso lugar para estar en la presencia de Dios en esta tarde. ¿Sabes el mensaje que vamos a compartir el día de hoy? Esta palabra, esta predicación quedó perdida en el tiempo. Este mensaje quedó perdido en el tiempo. Digo perdido en el tiempo porque cierto día, así como el día de hoy, Dios me dio un mensaje y una palabra que no solamente iba a llegar al corazón de aquel que está hoy presente en un lugar así como este, en esta cruzada de milagros, sino a aquellos que en un futuro lo escucharían en el transcurso del tiempo. Porque la palabra de Dios no solamente llega a aquellos a quienes se les está dirigiendo directamente. Cuando el Señor le habla a la mujer samaritana y le dice: ¿sabes? Yo he venido para que ustedes crean y tengan vida. La mujer samaritana comenzó a escuchar las palabras del Señor. Le dijo: ¿sabes? A nosotros nos dijeron que iba a venir un gran profeta, un gran hombre de Dios. No sabemos si eres tú o es alguien más. El Señor le dijo: mira, he aquí la hora viene y la hora es, en donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero el Señor no solamente se estaba dirigiendo a la samaritana. El Señor no solamente estaba dando un mensaje directo, sino que el mensaje iba a ser un mensaje que iba a traspasar los tiempos y las edades. El mensaje de la palabra de Dios iba a correr como aguas en el transcurso de la historia, llegando a hogares, llegando a una oficina, llegando a una fábrica, llegando a la cárcel, a un geriátrico, a un psiquiátrico, a un centro de salud mental, llegando a aquel que está tirado hoy en la calle, abandonado por su familia, por sus amigos, no tiene que comer, no tiene dónde vivir, mas el Señor le habla. El mensaje de la samaritana no solamente ha sido miles de años atrás dirigido a ella, sino dirigido a nosotros, pues la palabra que estaba predicando aquel día, yo sabía que Dios no solamente la estaba dirigiendo a quienes estaban presentes, sino a miles de hombres y mujeres que van a escuchar el mensaje a través de la palabra, a través de la radio, a través de internet, a través de diferentes medios digitales, traspasando las fronteras de los países. Este mensaje está llegando a países donde ni siquiera tú te imaginas. Alguien una vez me escribió de Alemania. Yo digo: Señor, en Alemania hablan alemán, yo no predico en alemán. Pero hay mucha gente hispana, mucha gente de habla hispana que está incluso en Japón. Una vez alguien desde Japón escuchaba también la palabra. Tú dirás: en Japón, pastor, pero en Japón hay personas que se sienten solos, han sido forzados a irse. No están de turismos. Estas personas que escuchan el mensaje en la lejanía buscan cualquier medio a través de internet principalmente. Algunos envían incluso mensajes. Tenía una creyente que le enviaba mensajes a su pariente en Europa, grababa mensajes y se los enviaba, y ella decía: envíame más, porque es mi sostén en medio de la dificultad, es mi fortaleza en medio de la debilidad. Yo sabía que la palabra iba a ser dirigida para los que estaban presentes aquel día y para quienes después del tiempo iban a necesitar esa palabra. Tristemente, aquel día la computadora tuvo un desperfecto y no pudimos grabar el mensaje. El mensaje se predicó, pero el mensaje quedó perdido en los años, extraviado. El eco no pudo traspasar, la voz no pudo seguir, la obra de Dios no pudo continuar a través de una palabra específica que iba a tocar el corazón de miles, y quedó perdida. Así que dije: Señor, algún día volveré a predicar ese mensaje, porque es un mensaje que iba a hablar a muchos corazones. Era un mensaje que lo necesitaba tal vez una mujer viuda, una mujer sola, un varón desahuciado de la vida, alguien que tiene una enfermedad terminal, alguien que está preso del alcohol, de los vicios, alguien que ha tenido intentos de suicidio. No sé cuál sea tu circunstancia adversa, pero ese mensaje en esta noche vamos a compartir. Esta historia cuenta la historia de una mujer y de un varón
que dice que estaban viviendo en su país, en su tierra. Ellos habitaban en Belén. Belén significa habitar en el lugar donde Dios quiere que tú estés, la vida que Dios quiere que tú vivas. Pero sabes, a veces no es tan fácil. Dios te dice dónde tú debes estar, cuál es su voluntad. Pero hay momentos en que nosotros, por una u otra circunstancia, nos salimos de la voluntad de Dios. Tal vez porque siendo jóvenes alguien nos dice, sabes, en el boliche se la pasa muy bien. Si tienes una aventura con una joven vas a disfrutar mucho. Y somos atraídos y tentados por la curiosidad, tal vez por el placer, por la propia carne, la carnalidad, lo débil. Como alguien que tal vez, estando en la voluntad de Dios, comenzó a mirar cosas que no convienen y fue sacado de su Belén espiritual. Belén es el lugar donde tú debes estar. ¿Sabes? La palabra Belén significa casa de pan. Y cuando tú tienes pan, tú no necesitas salir a trabajar. Así como la mujer samaritana decía, Señor, el Señor le dijo, porque se encontraron en un pozo. El Señor le dijo, dame de beber. Ella le dijo, ¿cómo tú me pides a mí de beber? Yo soy una mujer samaritana y tú eres un judío y no nos llevamos bien entre países, entre tribus, entre razas. Siempre hay conflictos entre países vecinos, discriminaciones y demás. El Señor le dijo, si tú supieses quién te pide agua de beber y el don de Dios que está frente a tus ojos, tú me pedirías a mí y yo te daría agua de vida, agua viva. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no venga más a buscar todos los días agua hasta este pozo. Todos los días iba a buscar agua al pozo, todos los días al trabajo, todos los días sosteniendo a la familia, todos los días luchando contra la depresión, todos los días con conflictos en la mente y en el corazón, todos los días soportando enfermedades, todos los días con conflictos espirituales. Quieres agradar a Dios, pero por uno u otro motivo no puedes agradar a Dios. Todos los días un esfuerzo, todos los días un sacrificio, todos los días un dolor. Esta mujer le dijo, si tú tienes esa agua, dame esa agua, porque es un agua viva, un agua que brota. Esa es el agua viva, un agua que brota. Sabes, en este lugar, tal vez en esta región, todos saben lo que significa tener agua, agua viva. Algunos tal vez no se dan cuenta, pero cuando tú mandas a cavar un pozo en tu tierra para tener agua, tú estás accediendo a una de las reservas acuíferas más grandes de todo el país. Se extiende por cientos de kilómetros. ¿Tú piensas que es casualidad? A los 70 metros está esta reserva acuífera. Es un río subterráneo inmenso, inmenso. Se extiende por más de 400 o 500 kilómetros de largo y de su ancho debe tener aproximadamente 150 o 200 kilómetros. Eso que para ti te parece natural, perforar, algunos dicen, pastor, yo tengo un pozo de 20 metros y las napas están contaminadas. Pues la gente dice, tenemos que acceder a la reserva acuífera. Es un río subterráneo inmenso, una reserva de agua maravillosa. Cientos y cientos de kilómetros tú caminas y tú puedes estar muriéndote de sed, mas el agua está a 70 metros bajo tus pies. Así que tú llamas a alguien que perfore en tu patio, en tu casa, a los 70 metros o 60 metros, depende el relieve, ya accedes a la reserva acuífera. Y entonces allí tienes agua, y sacas agua, y sacas agua, y no se acaba. Y gastas agua, y gastas, y no se acaba. Es una reserva impresionante. Algo así es el río de agua viva. Es el agua viva, agua que brota, que brota, que brota, y no se acaba más. Esta mujer dijo, si tú tienes esa agua, dámela a mí. Nosotros queremos comenzar a perforar en otras regiones del país. Y yo hablaba para comprar un equipo a través de la fundación para llevar agua en lugares donde viven incluso algunas tribus. Aún hay algunas reservas, pero no tienen agua. Toman agua de servida, agua podrida. Entonces hablé con un grupo de personas y digo, vamos a poner la visión de ir y perforar pozos. Bueno, para mí era un poco simple el asunto de comprar algunas máquinas y llevar algunos 70, 80 metros de caño por pueblo y dejar una bomba establecida para que tengan acceso al agua. Mas luego, informándome más acerca de esto de las reservas acuíferas,
me di cuenta que en aquella región hay regiones en el país donde no existe tal reserva. Tú puedes cavar 10 metros, 50 metros, 60 metros, 200 metros, 300 metros, 500 metros y el agua simplemente no está. No hay agua. Puedes llegar a sacar gas, petróleo, mas no agua. No hay reserva acuífera. En aquella región donde queremos perforar hay reserva acuífera, pero está a más de 500 metros. Los equipos de perforación que se necesitan para llegar a más de 500 o 600 metros son equipos que valen cientos de miles de dólares. El esfuerzo que se necesita y la inversión es tremenda. Han ido personas y han intentado perforar 20 metros, 30 metros, 70 metros, 100 metros, 200, 400. Nunca llegaron. La reserva acuífera en aquella zona, si bien hay una, está muy profunda, muy por abajo. Dice que el Señor dijo a esta mujer: si tú supieses quién es el don de Dios que está aquí delante tuyo, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. Dice la Escritura que esta mujer le dijo: dame de esa agua entonces, para que yo no venga todos los días a buscar agua, para que no venga de tanto en tanto esforzándome en cada momento. La Escritura cuenta acerca de esta historia de un matrimonio, Elimelec y su esposa Noemí. Dice que se encontraban en Belén, mas sin embargo, movidos por la necesidad, porque a veces vienen las necesidades. Alguno dirá: pastor, ¿cómo? En la presencia de Dios no hay necesidades, no hay adversidades, no debería haber dificultades. Mas a veces Dios permite que en medio de su Belén espiritual de la bendición vengan algunas adversidades, vengan algunas necesidades, para conocerte, para saber quién eres. Pastor, yo cuando alguien no me conoce y me piden y me dicen quién sos, yo le muestro mi documento y me miran y dicen: ah, tú eres Juan Pérez, 20 años, ahora sí te conozco. El Señor dice: no, yo no te puedo conocer por un documento de identidad. Algunos dicen: no, pastor, yo para conocer a una persona comparto con esta persona. ¿Qué es lo que tú compartes para conocerle? Y por ejemplo, cuando quiero ir a una fiesta, llamo a una amiga, llamo a un amigo y nos vamos de fiesta. Cuando quiero consumir drogas, sé a dónde conseguir las drogas. Cuando quiero pasarla bien, me junto con algún pariente, algún vecino y compartimos un asado y compartimos un momento bueno. ¿Así conoces a las personas? Pues el Señor no. El Señor dice que conoce a las personas a través de ciertas adversidades que permite que lleguen. Porque a las personas las conoces verdaderamente en los momentos difíciles y adversos. Es donde realmente conoces a las personas. En los momentos buenos somos todos buenos. En los momentos de adversidad, las cosas más feas del hombre comienzan a salir a la luz. Lo malo que está escondido comienza a aflorar en los momentos adversos. Porque las dificultades comienzan a calar hondo, a golpear, a herirte. Y hasta que no llegan a la esencia de tu ser, a tu corazón, no acaban. Dice la Escritura que por una de estas circunstancias Dios permite que en Belén vengan adversidades. Y vino todo un tiempo de hambre en Belén. Todos se gozaban cuando Belén era un lugar de prosperidad, a tal punto que le decían la casa de pan. Hay lugares en nuestro país, incluso en otros países, que le llaman la ciudad próspera, la ciudad de mucho trabajo, diferentes ciudades o localidades, porque son localidades donde hay mucha demanda de mano de obra y demás, ciudades prósperas, ciudades turísticas donde nunca escasea el trabajo o el pan. Belén era considerado un lugar privilegiado, un lugar maravilloso, no solamente en lo físico, en lo material, sino en lo espiritual. Belén era uno de aquellos lugares elegidos por Dios. Cerca de Belén Jacob tuvo un encuentro con Dios. Belén era un lugar maravilloso, mas sin embargo dice que vino un tiempo de hambre, un tiempo de adversidad. Elimelec, no entendiendo bien lo que estaba por hacer, toma a su esposa y habla con ella, con Noemí, y le dice: ¿sabes qué? De nada nos sirve vivir aquí en Belén, de nada nos sirve estar aquí en el lugar de Dios. ¿De qué nos sirve si tenemos tanta necesidad y nos vamos a morir de hambre? Eso es lo que mueve a veces a algunas personas y las saca de la presencia de Dios. Empujadas por la necesidad, le dan la espalda a Dios. Empujadas por la adversidad, se olvidan de la fe. Dice que Elimelec le habla y le propone a su esposa irse. ¿A dónde nos iremos? ¿Por qué no nos vamos a los campos de Moab? En los campos de Moab está mejor. Los de Moab eran pueblos idólatras.
eran pueblos paganos. Moab era un pueblo que tenía costumbres paganas. Tú dirás, pastor, ¿qué costumbres tenían los pueblos paganos en aquel entonces? En algunos casos, por ejemplo, sacrificaban a sus hijos para los dioses. En otros casos, hacían prostitución idolátrica. Armaban como si fuesen templos y allí las jóvenes se prostituían y armaban fiestas paganas a sus dioses. Las naciones vecinas hacían pasar a sus hijos por el fuego. Las naciones vecinas no respetaban a Dios, se entregaban a la lascivia, a la concupiscencia. Lo que ganabas por un lado, lo perdías por otro lado. Imagínate, este varón tuvo que tomar la decisión. Decía, estoy entre la espada y la pared, porque atrás mío es la muerte, la hambruna, y por el otro lado está Moab. Pero en Moab tal vez al menos voy a comer. Al menos la espada no me va a matar, quizás me hiere un poco nada más. Así calcularon algunos. Dice, pastor, yo me fui al mundo, tengo a Dios todavía en mi corazón, pero no me morí, todavía busco a Dios. Dice la escritura que este Elimelech decide irse y así toma a su esposa Noemí y habitan allí en los campos de Moab. Pasado el tiempo, dice que le tocó una enfermedad a Elimelech y Elimelech muere súbitamente. Pasado algunos años, muere. Noemí se queda viuda. Para este entonces ya había engendrado 2 hijos. Sus hijos se habían casado con sus respectivas esposas. Una se llamaba Orfa, la otra Ruth. La escritura cuenta que tras la muerte, esta mujer recibió una herida. Imagínate, para una mujer perder a su esposo que ama después de tantos años. Ya no tenía gran sentido de la vida, excepto vivir a través de sus hijos o esperar tener sus nietos. Sin embargo, cuenta la escritura que pasó un tiempo más y se murió uno de sus hijos. Pasado otro tiempo más, se murió el último de sus hijos. Y allí, en los campos de Moab, lo que era promesa de prosperidad, promesa de abundancia, comenzó a tornarse en escasez, comenzó a tornarse en amargura. Tal vez hoy tienes lo que siempre deseaste tener, una casa, un vehículo, dinero, pero has perdido la paz, has perdido la esperanza, has perdido tu sonrisa. Satanás te cambió el gozo que había en ti. Tú le entregaste tu alegría, la frescura, las ganas de vivir que tenías. ¿Por qué? Por bienes materiales, por un trabajo mejor, que no es de parte de Dios, que te está llevando a la ruina, por el placer, por los vicios, por todo lo que has perdido. Pastor, yo me siento bien fumando, así decía cierto varón, hasta que a los 40 años estaba agonizando en un hospital y el médico le dijo, usted pensaba que fumar era gratis. Sus pulmones están deshechos por dentro. Le podría mentir, pero la verdad es que a usted le queda poco tiempo de vida, y efectivamente fue así. A los pocos meses murió. Él disfrutaba fumar. Tal vez tú disfrutas drogarte y tú piensas que no produce ningún efecto en ti, que es gratis. Nada es gratis en esta vida. Nada de lo que viene de parte del enemigo es gratis. Él te da algo y te pide algo a cambio. Con una mano recibes y con la otra mano entregas. Dice la escritura que esta mujer, Noemí, ahora se encontraba en una tierra extraña con sus 2 nueras desahuciadas. Alguno dirá, pastor, pero ellas podían trabajar, eran jóvenes. Sabes, en la antigüedad, que tu marido se muera era tú estar condenada a la hambruna, a la necesidad, a la mendicidad, porque solamente era una sociedad muy machista. La mujer no trabajaba, trabajaba el hombre. Una mujer viuda, en algunos países hasta hace muy poco tiempo, cuando se moría el marido, sepultaban al marido y a la mujer, a la viuda, la ponían al lado del féretro del marido y la apedreaban o le prendían fuego, porque creían que una mujer viuda era causa de maldición. Ya tenía la maldición encima. Si se moría el marido, si se fue el marido, se tiene que ir ella. Hasta hace muy poco tiempo todavía se lucha en la India con esta costumbre. Se mata a las mujeres viudas, se las sepulta junto con los maridos, se las apedrea, se las quema vivas, porque dicen, una mujer viuda, incluso hay ciudades que son llamadas casi ciudades de las viudas, porque nadie las quiere, porque dicen que son como maldición, como que ellas tienen la culpa de haber matado a sus maridos o de que sus maridos se les mueran. Alguno dirá, pastor, sería como aquel que dice, tienes la mala suerte. Sería como algo así. Imagínate que a esta mujer el marido vivió perfecto en Belén, llega a los campos de Moab y comienza la prosperidad, y al tiempo se muere. Alguno dirá, bueno, poco de mala suerte. Se le muere el hijo mayor,
Esto parece que ya es verdaderamente mala suerte. Se le muere el último hijo y quedan en la calle. Alguno dirá: pastor, yo ni me acercaría a esa mujer, está como maldita. Todos se le murieron. Así se sintió Noemí, maldita. Y dice entonces que ella recapacitó, andando en su camino, las circunstancias adversas, rebobinando, haciendo marcha atrás, recordando todo lo que vivió, como tú tal vez en esta hora estás recordando. Pastor, ¿sabe todo lo que yo viví? Pasé cosas malas, cosas buenas, conocí a Dios, le di la espalda, me fue peor, terminé en la calle, algunos terminaron en la cárcel, otros en un hospital, otros perdiendo a sus hijos en las drogas, en la delincuencia. Y así esta mujer rebobinó un día, meditó, pensó y dijo: no, yo cometí el gran error de mi vida, haberme ido de Belén. Nunca debería haberme ido de Belén. No importa si pasaba hambre, pero era mi tierra, era mi casa, era la casa de Dios, era mi ciudad, era mi gente que ama a Dios y canta a Dios aún en necesidades. Tú llegas a este lugar y cuando decimos vamos a aplaudir, aplaude el que tiene hambre, aplaude el que está saciado, aplaude el que tiene trabajo, aplaude el que no tiene trabajo, aplaude el alegre, aplaude el triste, porque este es el lugar de bendición. Nunca tienes que irte de la presencia de Dios. Aleluya. Yo he aprendido a aplaudir a Dios en medio de conflictos, en medio de luchas, aún tragando lágrimas de dificultad, de adversidad. Y cuando decían vamos a aplaudir a Dios, yo aplaudía a Dios, sin importar si sentía en mi corazón o tenía motivos para aplaudir o no. Yo decía: Dios se merece la gloria. La culpa de lo que vivo o la culpa de mis problemas no es de Dios, es mi culpa. No es de Dios, es nuestra culpa, nuestros tropiezos, nuestras equivocaciones. Algunos le echan la culpa a Dios porque es lo más fácil quitarse, como dicen por ahí, el bulto de encima. Pero tienes que asumir tus errores, asumir tus dificultades. Dice que esta mujer asumió sus errores y dijo: yo me voy a volver a Belén. Habló con sus nueras y le dijo: ¿saben qué, hijas mías? Váyanse. Yo ahora me voy a volver a mi tierra, a mi Belén, a mi ciudad, a mi casa. No importa si vuelvo sin mis hijos, si vuelvo sin mi marido, pero peor sería morir en tierra de extraños. Peor sería morirme en esta amargura, en esta soledad. Así que habló con Orfa, con Ruth, y le dijo: váyanse, ustedes son jóvenes, hijitas, tienen esperanza, conseguirán un marido, reharán su vida y les irá bien en la vida. Son mis hijos los que murieron y es mi esposo el que murió. Dice entonces que ellas lloraron junto con Noemí, le abrazaron, le besaron y le dijeron: nunca te vamos a dejar. Tú eres nuestra suegra. Todas las cosas que hemos compartido, los alimentos, las risas, las tristezas, ¿cómo te vamos a abandonar? Mas dice que luego, pasado un rato, Noemí les volvió a hablar y porfió, les insistió y les dijo: ¿saben qué? Váyanse. Yo ya no les puedo dar otro hijo más. Y si los pudiese engendrar ahora, soy ya una mujer vieja, pero si los pudiese engendrar, podrían esperar ustedes 20 años a que ellos crezcan, 30 años. No hay esperanza, váyanse. Dice entonces que las dos volvieron a llorar y Orfa, una de ellas, dice que le abrazó, le besó y se despidió. Mas sigo contando la escritura así, esta historia en el libro de Ruth. Si no puedes leerlo aquí porque tal vez estás un poco incómodo, este lugar está realmente, hay personas afuera y eso es bueno, porque es para escuchar la palabra de Dios. Yo cuando paso por algunos lugares el fin de semana, hay personas afuera haciendo colas para entrar a un boliche y para pagar encima, y emborracharse y drogarse. Y aquí hay personas afuera haciendo incluso línea tal vez para entrar a la otra reunión, pero para escuchar palabra de Dios. Y eso es bueno para tu vida, eso es bueno para tu corazón. Aleluya, claro que sí. Digno es Dios. Dice la escritura así. Luego puedes leerlo en tu casa si deseas. El libro de Ruth se encuentra después del libro de Jueces. Es un libro muy pequeño, te costará encontrarlo si no lees asiduamente la Biblia. Dice la escritura en el capítulo 1
Yo voy a leer a partir del versículo 15. En tu casa puedes leer toda la historia, que es una historia hermosa. Dice que luego de irse Orfa, habla Noemí. Verso 15 dice, capítulo 1. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Toda alabanza y toda oración. Aleluya. Y aleluya. Qué bueno es Dios. Noemí dice que le habló a su nuera Ruth. Y dice la escritura así. Dijo: he aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Dijo: no solamente ha vuelto a su pueblo, ha vuelto a sus costumbres, volvió a su vida. Ustedes con nosotros vivían otra vida. Ella volvió a su vida antigua. Vuélvete tú tras ella. No te ates a una mujer viuda, anciana, amargada y pobre. Dice la escritura entonces, verso 16: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dice la escritura que esta mujer se fue llena a los campos de Moab. Cuando volvió vacía, sin nada que ofrecer. No solamente a los que estaban a su alrededor, como tú tal vez no tienes nada que ofrecer en este momento. Quizás tu esposa dice: mira, yo volvería contigo, pero tú me dices que no te vas a drogar más, que no vas a vivir más de la delincuencia, pero estás igual que antes, estás pobre. Así me decía cierto joven. Me escribió una carta. Toda carta que me escriben siempre la leo. A veces me tardo un tiempo, pero todas las cartas las leo. Este varón me contaba su vida y me decía: pastor, yo quiero contarle que mi vida era drogas, delincuencia, robo, alcohol, todo lo malo. A raíz de esto perdí toda mi casa, perdí mi familia, perdí la paz, perdí todo lo bueno. Lo que te queda es lo malo. Cuando tú andas en malos pasos, los que se te juntan son los que andan en malos pasos. El que anda con sabio, dice la escritura, será sabio. El que anda con necio será quebrantado, será necio. Este joven me decía: pero pastor, cuando yo ya no tenía esperanza, buscando algo que escuchar, empecé a escuchar una voz que hablaba en la noche. Era usted predicando la palabra, mas era Dios hablándole a su corazón. Este varón comenzó a entender lo que nunca antes había entendido. Dios comenzó a tocarle el corazón, empezó a rebobinar su vida, como a volver la película para atrás y a ver todas las oportunidades que él desperdició, cómo él escogió el camino malo, cómo él decidió vivir la vida que vivía, cómo él perdió a su esposa, cómo perdió a su hijo, cómo lo había perdido todo. Pero el mensaje decía: si alguien quiere aceptar a Cristo, si alguien quiere entrar a caminos nuevos, a tiempos nuevos, acepte a Cristo. Dice: pastor, yo hice esa oración, y en esa oración Dios tocó mi corazón. En esa oración mis ojos se abrieron. A través de esa oración mi vida comenzó a cambiar y tuve una esperanza de fe, una esperanza nueva. Lo primero que hice es dejar de robar, dejar de delinquir,
dejar de consumir drogas, abandonar los vicios. Luego al tiempo Dios me devolvió a mi esposa, a mi familia. Para mí fue una alegría tan grande, pastor. Mas ahora todavía no está el testimonio terminado. Todavía sigo luchando. Busco trabajo y no encuentro. ¿Qué trabajo encontrará un joven que en lugar de estudiar se dedicó a consumir drogas? Es más difícil. ¿Qué trabajo encontrará un joven que toda su juventud se dedicó a robar, a delinquir? Tiene que capacitarse, tiene que juntarse con personas que le ayuden, que le levanten. Alguien que le confíe nuevamente una tarea. Dice, pastor, todavía no encuentro trabajo. A veces trato de hacer algo, a veces salgo a pedir, porque no quiero robar, pastor. ¿Sabe cuánta vergüenza me da pedir? Se me cae la cara de vergüenza andar pidiendo en la calle a veces porque no tengo qué comer. Pero no quiero volver atrás, no quiero volver a robar, no quiero volver a consumir drogas. A pesar de que estoy así, llego a mi casa y mi casa está en paz. Tengo a mi esposa, tengo a mi familia. Dios me ha devuelto todo y sé que Él terminará la obra que ha empezado en mí. Aleluya, aleluya, y aleluya. Claro que sí. Qué bueno es Dios. Dice la Escritura que Ruth le dijo, no me rogues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A mí no me vengas como que me vaya con el Dios de mi pueblo, de mi gente, que vuelva a mis costumbres antiguas. Yo no me voy a volver. Yo entiendo que tu Dios es un Dios poderoso. Entiendo que esa es tu aflicción. Y dice, donde te sepulten a ti, me sepultarán también a mí. ¡Qué tremendo! Hay que tener nueras como esas. Tremendo. Esta mujer había sido maldecida, por decirlo de alguna manera, por la vida. Su esposo murió, su hijo menor también murió, su nuera le dejó. Esta mujer no tenía nada, pero no se dio cuenta que tenía a Ruth. Y Ruth iba a ser una mujer que haría historia. No se daba cuenta que al lado de ella tenía a una mujer ungida y elegida por Dios. Ruth sería una de las mujeres grandes de la Escritura, grandes de la Biblia. ¿Por qué? Porque siendo una mujer moabita, por eso es que algunos dicen, pastor, yo quiero hacer sonar el shofar, porque eso hacen los judíos. Quiero que todo lo que hacen los judíos hacerlo, porque el pueblo judío es el pueblo de Dios. Eso no es así. La Biblia dice que no son judíos los que descienden simplemente de Abraham. Y aquí tienes un ejemplo. Esta mujer era una mujer moabita, era una mujer de costumbres paganas. Se crió contemplando los cultos de prostitución, contemplando los cultos paganos, los sacrificios de niños, contemplando a sus amigos o vecinos caminar por el fuego, haciendo pactos con los demonios y demás. Esta mujer, Ruth, era una mujer que vivía en un pueblo pagano, pero sin embargo Dios la señaló y Dios la eligió. No importa qué raza eres tú, no importa si eres alto, petizo, flaco, gordo, qué color de ojos tienes. Lo importante es el corazón que tienes y el llamado que tienes en Dios. Esta mujer tuvo un llamado de Dios. Por eso le dijo, Noemí le insistió, le dijo, vete tú, ya se fue Orfa, vete tú también. No me sigas, apenas puedo con mi vida, voy a poder alimentarlas a ustedes. Ella le dijo, no me ruegues más que te siga, que te abandone. Yo te seguiré donde tú vayas. Donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú te mueras yo me moriré. Donde a ti te sepulten, a mí me sepultarán. Dice la Escritura que Dios premia la fe de esta mujer, la declaración de fe. Esta mujer sería una de las mujeres grandes de la Biblia. Algunos dirán, pastor, ¿qué de grande tiene esta mujer en la Biblia? ¿Qué tal si te diría que no es ni nada más ni nada menos que la abuela del rey David, de aquel que mató a Goliat, de aquel, cuando la gente lee un salmo de David, cuando la gente dice, Señor, tú eres mi Dios, tú eres el Dios de David, tú eres el Dios de Moisés. Si bien Noemí aparentemente las cosas no le habían salido bien, tenía al lado suyo una mujer de bendición,
tenía al lado suyo la salvación de su vida. Gracias a esta mujer sus días cambiarían. Gracias a Ruth. Ruth sería transformada en una mujer grande, entre mujeres grandes, una mujer de fe, una mujer madura. Dice la Escritura entonces que esta mujer dio su declaración de fe. La Escritura continúa diciendo, verso 17, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Nunca más le insistió Noemí. El verso 18 dice, y viendo Noemí, verso 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Así las dos, lo único que se cuidaban la una a la otra, se tenían la una a la otra, nada más. No había alimentos, no había bienes, no tenían nada. Tenían solamente un propósito en la vida, las dos en necesidad. Caminar, no era que se tomaron un tren y dijeron, queremos que nos lleven a Belén. No es que se tomaron un colectivo o un avión y sacaron pasaje a Belén. Tenían que volverse de los campos de Moab a Belén, solas, en medio de la noche, solas en medio de los campos. Por más que fuesen 100 o 200 kilómetros, tienes que caminar sola, en medio de la nada, donde hay caravanas de bandidos esperando, o los bandidos esperando asaltar las caravanas. Esto era una práctica muy común en aquellos días. En los campos vivían forajidos o personas que vivían de la delincuencia y se escondían y asaltaban a los viajantes porque sabían que ellos llevaban dinero o para comerciar, o especias, oro, plata o cualquier otra materia prima que se consumía en aquellos días. Pero así ellas emprendieron su viaje resueltas, sin importar los peligros del camino, sin importar cuán largo sea el viaje. Una sola resolución tuvieron en su corazón: volver a Belén. Así en tu vida hoy, no importa si estás solo, no importa si estás sola, tal vez no tienes nada, dices, pastor, no sé cómo volver a Dios, soy una persona mala, toda mi vida supe hacer cosas malas, no sé hacer cosas buenas, no me sale. Así, cuando venimos nosotros de Estados Unidos con mi familia, mis sobrinas le preguntaban a mis hijos si hablaban inglés y demás. Ellos hicieron toda su primaria, toda su escuela primaria la hicieron en inglés. No sabían hablar en español. Yo les insistía en la casa porque hablaban mal, no, hablaban como si fuesen indios, así. No conjugaban los verbos ni nada. Todos sus amigos hablaban en inglés, en la escuela todo el día hablaban en inglés, la televisión todo en inglés. Los únicos que hablábamos en español éramos nosotros para conservar el español en ellos, el castellano. Cuando venimos aquí, mi sobrino más pequeño, le pregunta a mi hija, ¿y vos sabés hablar inglés? Dice, sí, yo también sé hablar inglés. Y él dice, dice, sí, porque, pero a mí no me sale, dice él. Mirá, hola, 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 hola. No me sale, dice en inglés. Cada vez pensaba que se apretaba un botón y empezaba a hablar hola, hola. Y ella decía, hello, hello, hello. Dice, no me sale. Tal vez tú dices así, pastor, no me sale hacer lo bueno. Digo, voy a ser un creyente, pero quiero hacer lo bueno. Y no me sale hacer lo malo más fácil. Porque es como que no estás acostumbrado, no estás entrenado. Tú no puedes aprender a hablar inglés porque te aprietes el dedo gordo o te martilles el dedo. Algunos dicen, pastor, hubo una persona que tuvo un accidente y ahora habla en otro idioma. Eso se ve solamente en las películas. En la vida real, para aprender a hablar inglés o cualquier idioma, francés, alemán, lo que sea, tienes que estudiar y tienes que aprender. Nosotros con mi esposa íbamos al college, que sería como un terciario aquí, todas las mañanas a estudiar inglés, porque íbamos al supermercado y nos quedábamos colorados sin saber qué decir. Y es una sensación rara porque te hablan y tú no entiendes nada, y tú no sabes si te están diciendo algo malo, pidiéndote algo, cobrándote, diciéndote chao. Tú no sabes qué es lo que te dicen, pero no te sale. Algunos dicen, no, yo cuando estaba aquí dije, me voy a ir a Estados Unidos, y bueno, a los pocos meses, a los 6 meses voy a aprender a hablar inglés, porque tanto estar ahí voy a aprender a hablar inglés, ¿no? Y no fue así. Hay personas que viven por 30 años en Estados Unidos y no saben hablar inglés. 30 años no hablan inglés, porque piensan que el inglés se les va a pegar, se les va así como si fuese una enfermedad. No, tienes que aprenderlo, estudiarlo y ejercitarlo. Tú dices, pastor, las cosas buenas no me salen. Tienes que escucharlas, aprenderlas y ejercitarlas. Y ahí te saldrán. Ahí saldrán las cosas buenas que hay en ti.
Ahí serás instruido por Dios a un tiempo distinto. ¿Sabe? La Escritura cuenta que esta mujer, Noemí y Ruth, dijeron una sola cosa: queremos volver a Belén. Y comenzaron a andar en aquellos caminos solitarios y polvorientos. No te olvides que eran tiempos en los cuales el que tenía un caballo era como tener un auto 0 kilómetros en estos días. Algunos dicen: sí, pastor, pero habrá habido un montón de caballos en la ruta, ¿cierto? Y algunos con unas banderas verdes para que pasen primero los caballos que vienen de la derecha, luego pasen los de la izquierda. O camellos, miles de camellos, la gente se movía en camellos. Hasta los niños tienen camellitos para ir a la escuela. Eso no existía. En la antigüedad, tener un caballo o un camello era ser una persona adinerada, muy rica, porque te dabas el lujo de tener un animal que simplemente te iba a transportar nada más, no te iba a servir para la labranza. Cuando alguien se compraba un animal, se compraba para reproducirlo, para que le dé la leche, o en el peor de los casos, para que le ayude, un buey para que le ayude a abrir el surco de la tierra. Lo último que alguien se compraría sería un caballo para ir de un lugar para otro, o un camello para transportarlo de un lugar a otro. Estas mujeres, de a pie en los caminos polvorientos, comenzaron a caminar en medio de la noche, en el sol ardiente, pero dijeron: no nos volveremos más a Moab. Y tal vez Noemí la miraba y decía: pero ella se va a volver a mi tierra cuando ella es moabita. Pero dijo: no le voy a insistir más. En medio de la sed, en medio del cansancio, agotadas, así con esfuerzo se transita el camino de Dios, varón. Así, alguno dirá: pastor, estoy apretado aquí en esta campaña, pero nunca más te olvidarás de esta cruzada de milagros. Pasarán los años y le contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y le dirás: ¿sabes qué? Yo iba a buscar a Dios así. Y escuchábamos la palabra y nuestro corazón latía de la fe y del poder de Dios. ¡Aleluya! Hay lugares donde están muy cómodos. En una oportunidad estábamos haciendo cada fin de semana o cada semana 3 reuniones, visitando diferentes congregaciones en Los Ángeles y toda la zona de los alrededores, ciudades vecinas, Las Vegas y demás, algunos otros estados, Indianápolis. Y cierto día no teníamos nada que hacer ni programado nada, una semana, y le digo a mi esposa: ¿por qué no vamos a una iglesia? Porque una iglesia que estaba allí era una iglesia de americanos, ya entendíamos mejor el inglés. Y digo: vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a cantar a Dios. Y fuimos, llegamos a la iglesia, las butacas parecían butacas de avión. Nos sentamos así, hacía un calor afuera ardiente porque está en un lugar de mucho calor, 40, 43 grados de calor. Adentro, climatizado, un lugar muy amplio, cómodo, inmenso, las butacas todas acolchadas. Yo la miraba a mi esposa, miraba a la iglesia, un lujo impresionante. Miro para el asiento de enfrente y había hasta para poner los vasitos de Coca-Cola o de gaseosa, de las bebidas gaseosas. Yo le digo a mi esposa: esto ya se me hace que es un poco mucho. El pastor predica y los otros están tomando su bebida. El asunto es que el culto se desarrolló, cantaron, predicaron la palabra de Dios. Nosotros cantamos, aplaudimos, pero la presencia de Dios no hizo latir mi corazón. Nada sacudió mi corazón. Fue como ir a una ceremonia para acordarse de Dios. No como ir a un lugar donde está el fuego, donde tú sientes que Dios te habla, donde sientes que Dios te está hablando específicamente a tu necesidad, donde tú sales de ese lugar con una mente nueva, con un pensamiento nuevo, transformada, cambiada. Dice la Escritura que estas mujeres iban camino a Belén, pero iban camino a una esperanza, dejando atrás Moab. La Escritura continúa diciendo así: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Como una amiga que hace tiempo no te ve y te dice: no te conocí, qué vieja que estás. Y algunas dicen: no te conocí, te cortaste el cabello, dice. No te quieren decir que estás muy vieja, por supuesto, pero la idea es esa. Dice que ellos llegaron, esas dos, a Belén. Y dice que la ciudad, el pueblo, porque no era un pueblo de miles de habitantes, 100,000 o 200,000, tal vez habrá tenido 10,000, 15,000 habitantes, era un pueblo pequeño.
Dice que todos se enteraron y los que la veían, dice que no la conocieron. Dijeron, esa es Noemí. Triste, abatida. ¿Sabes? La tristeza cambia el rostro. La tristeza desfigura tu rostro. Tú ves a una persona con ciertas arrugas y tú dices, esas arrugas no son de tanto reírse, son de tanto estar triste, enojado. Hay arrugas que se producen por el dolor y hay arrugas que se producen por la alegría, por los gestos. Esta mujer dice que estaba amargada, sin fuerzas, desarreglada. ¿Con qué arreglarse en el camino? Viajó caminando en caminos polvorientos, sus sandalias habrán estado rotas, su ropa rota. No tenía nada. Tal vez alguno dirá, pastor, yo estoy así como Noemí, no tengo nada. Pero ¿en dónde estás? ¿Estás en Moab o camino a Belén? Dice la escritura así. Verso 19, anduvieron ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa placentera. Dice que cuando su nombre es como algunas que tienen un nombre o se llaman Felisa o nombres que significan algo. Bueno, en este caso su nombre significaba placentera, una mujer agradable, una mujer tranquila, una mujer satisfecha de la vida, una mujer con un buen pasar. Pero dice que ella le dijo, ya no me llamen más Noemí, llámeme Mara. Mara significa amargura. Dice que las aguas de Mara fueron las aguas que el pueblo bebió en el desierto y eran aguas amargas, aguas que estaban envenenadas. Moisés tuvo que tirar un árbol y orar a Dios para que Dios transforme esas aguas de Mara en aguas dulces. Esta mujer dijo, ya no me llamen más Noemí, esa mujer no existe más. Cuando alguien te mira a ti y te dice, ¿dónde está el joven que conocimos en el barrio, que venía a jugar al fútbol aquí, que venía a pedirnos una fruta del árbol del patio? ¿Dónde está ese joven que pasaba todos los días por el negocio y nos saludaba? Y ahora un joven que anda armado, un joven lleno de odio, un joven lleno de fracaso, una mujer que está ejerciendo la prostitución. ¿Dónde está aquella jovencita que sonreía, que tenía grandes planes? ¿Dónde está la mujercita placentera, gozosa, alegre, inquieta? Y ahora una mujer que se ha entregado a la depresión en su casa, que ha bajado los brazos y ha dejado de luchar por sus hijos, ha dejado de luchar por su esposo, ha dejado de confiar y de creer en un día mejor y en un tiempo de esperanza. Noemí le dijo, ya no me llamen más Noemí, yo no soy Noemí. A mí llámenme Mara, porque en grande amargura y aflicción me ha puesto el Todopoderoso. ¿Sabes? Una mujer me contaba diciendo, pastor, mi vida era un desastre. Dios llega a mi corazón y mi vida comienza a cambiar. Mis días empiezan a tornarse buenos. Días malos desaparecen, ya no hay más. Y vienen días buenos. Conozco a mi marido, me caso con él, tengo hijos. Y de a poco me alejo de Dios. Es como que se va sola a Moab, a un lugar donde no está Dios, a un lugar donde vas a encontrar de todo. Puedes encontrar lo que tú quieras, menos a Dios. Puedes encontrar los bienes materiales que soñaste, pero Dios no. Puedes encontrar placeres, vicios, pero no a Dios. No en Moab, lo encontrarás en Belén. Dice que esta mujer, Noemí, les dijo, no me llamen más Noemí. Dice el verso 21, me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Por qué? Yo tenía todo y ahora no tengo nada. No soy esa mujer, soy otra mujer. Algún joven dice, pastor, eso es así, es verdad. Yo no soy ese joven que recuerdo, el niño que recuerdo, que disfrutaba la vida. Soy otro hombre, soy otra persona. Yo miro a veces a algunos jóvenes que conocí desde la niñez y yo digo, ¿dónde quedó aquel niño? Aquel que tenía un buen corazón, aquel que defendía al débil, aquel que protegía al inocente, aquel que se gozaba cuando algo le salía bien y recibía la aprobación de los demás. ¿A dónde quedó? Murió.
murió en los campos de Moab. Como murió el espíritu de Nehemías en lugares donde no estaba Dios. Como morirá pronto tu espíritu si permaneces en lugares lejos de Dios. Tú tienes que volverte a la presencia de Dios. Eso es volverse a Belén, a la casa de pan, a un lugar espiritual. Dice la Escritura que en el mismo Belén, casa de pan. ¿Quién nació en Belén? Muchos años, pasaron cientos de años. Y allí dice que por orden de un edicto real tenían que censarse todos los habitantes de aquella tierra de Judea. Y hubo cierto matrimonio que no pudieron censarse en el lugar donde residían, que era Nazaret, sino que tuvieron que ir a donde eran sus padres, a Belén, una ciudad pequeña, la cual ellos ya habían abandonado. Entonces tuvieron que volverse en sus caminos, volverse a Belén. Tal vez con fastidio María y José se volvían a Belén, como diciendo: no nos pueden censar aquí a nosotros. ¿Por qué volvernos a Belén? Había un plan de Dios. No puede salir el pan de Moab. El pan tiene que salir de la casa de pan. El Señor dijo: vuestros padres comieron del maná y murieron, mas he aquí el pan que descendió del cielo, y el que de mí coma no tendrá hambre jamás, dijo el Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Belén era un lugar maravilloso, un lugar pequeño, pero maravilloso. Un lugar tal vez incómodo, pero maravilloso. Más allí, dice la Escritura que no encontraron hotel, posadera o posadero ahí, posada, en Belén. Ya que dice que habían venido muchas personas también a censarse en Belén, y era muy pequeño, no había muchos lugares, hoteles o pensiones como se llamaban en aquellos días para pasar la noche. Así que tuvieron que irse a un establo, y allí nació el Señor, en un establo, en un lugar incómodo. Belén puede ser un lugar incómodo a veces, pero es el único lugar donde nace la esperanza. Allí nació el Señor. Puede resultarte un lugar incómodo. Por meses anhelamos venir a esta ciudad, en un lugar grande. El pastor me decía: pastor, no hay lugares grandes. No hay lugares grandes. El único lugar es un lugar pequeño. Pasaron los meses, casi un año. Finalmente le digo: ¿sabes qué? Nunca iremos a esa ciudad. Y habrá gente de allí que se morirá hasta que lleguemos. Vamos a ese lugar pequeño. No importa. Haremos 2 reuniones. Estarán incómodos. No importa. Pero vendrá la gloria de Dios y nacerá la presencia de Dios. Este es un Belén espiritual en este día. Es un Belén de fe. Aleluya. Maravilloso es Dios. Esta mujer dijo: yo me fui con las manos llenas y no tengo nada ahora. ¿Por qué me van a llamar Noemí? Llámenme Mara. Todo me fue mal en la vida. Pero bueno, tuvo que volver humillada. La gente la miraba diciendo: pobre. A veces cuesta más dar la cara con otros. Cuesta más que asumir la propia derrota. Tú la asumes a tu derrota, pero a veces te cuesta asumir que los demás te miren como una fracasada, o como un fracasado, o como alguien que le fue mal en la vida y quieres ocultar esa realidad. Bueno, esta mujer dijo: no me importa lo que digan. Sé que todos hablarán de mí. Sé que todos dirán: tenía casa, tenía ganado, tenía riquezas, y se fue. ¿Por qué? Porque vino un tiempo de hambre a Belén, y ahora viene sin marido, sin hijos, con una nuera nada más pobre que ella. Dijo: no me llamen más, Noemí, llámenme Mara. Esta mujer que habló conmigo me escribió una carta diciendo: pastor, así fue mi vida. Yo vivía medianamente mal, llegué a Dios, mi vida empezó a cambiar. Conocí a mi marido, tuve hijos, las cosas mejoraron y me fueron bien. Sin embargo, de a poco me empecé a alejar de Dios. Pasado el tiempo, cada día me alejaba un poco, cada día un poquito más. Cuando me di cuenta, ya no iba más a la iglesia. Cuando me di cuenta, mi marido ya no iba más, a mis hijos no les importaba nada de Dios, ya no se hablaba más del tema de Dios en mi casa. Disfrutábamos la vida, teníamos casa, vehículo, alimento, todo lo que necesitábamos mínimamente. Pero cuando una vez que hube conseguido todo, en mi corazón nació la insatisfacción. Nació la necesidad de algo. Tal vez tú dices: pastor, yo busco algo y no sé qué es lo que busco en la vida. Probé las drogas, probé el alcohol, probé los placeres, los vicios. No encontré lo que busco. ¿Sabes cuántas personas han probado así?
Yo he conocido personas que dicen: pastor, he conocido los vicios. He hecho todo lo que un hombre o una mujer puede hacer en esta vida. Todo. Lo malo lo he conocido y lo he probado todo. Pero lo que yo buscaba no lo encontré ahí. Pasado el tiempo, el vacío volvió a aparecer en mi corazón. La necesidad volvió a nacer en mi corazón. Esta mujer volvió a necesitar algo. Y así fue que de a poco pensó que lo que necesitaba era tener otro amor, enamorarse de nuevo. Así que se enamoró del vecino, o el vecino, digamos, la fue buscando y ella se fue entregando a él. Finalmente se enamoraron los dos, se juntaron, y después de vivir así un tiempo a escondidas, dijeron: vamos a vivir juntos. Esta mujer definitivamente abandonó a su marido y a sus hijos. Dice: pastor, y hice lo que ninguna mujer haría en la vida. Dejé a mis hijos. Porque uno puede dejar a su marido o a su esposa, pero tú tienes que estar realmente mal para abandonar a tus hijos. Esta mujer dijo: pastor, no me importó nada de la vida, ni siquiera mis pequeños. Los dejé y me fui con este hombre, porque entendí que conseguí lo que nunca había encontrado. Pero si usted piensa que a partir de ese momento las cosas fueron bien unos meses. Después de aquellos meses de luna de miel, me escribió textualmente, me dijo: este hombre me hizo la vida a cuadritos, pastor. Me echó de la casa. Mi familia, mi propia sangre, no me quería ver la cara más por una mujer, como una mujer que había abandonado a sus propios hijos. Mi marido no quería saber nada conmigo. Quienes me conocían me despreciaron por lo que yo hice. Me echó este hombre de la casa y comencé a vivir en la calle, a buscar a ver dónde podía alojarme, que alguien se apiadase de mí. Increíblemente, pastor, este hombre vivía en las drogas, estaba en la brujería, era mujeriego, vivía en el alcohol. Después de algún tiempo terminé siendo amante de mi propio amante, porque él vivía con otra mujer ahora. Pero sin embargo a veces me llamaba y me convencía y yo volvía a él. Pero las cosas cada día iban peor, para peor, cada día más pobre, cada día en mayor desgracia, cada día sintiéndome peor de lo peor. Y así, ¿qué puede hacer una mujer en esta situación? El diablo le dirá: quítate la vida. No te quieren tus hijos, no te quiere tu marido, ni tu propia madre te quiere, ni tus propias hermanas te quieren, ni tus amigos te quieren ver la cara. Mátate de una vez por todas. Ni tu amante te quiere siquiera. Dice esta mujer: pastor, yo lo único que hice cuando andaba viajando en el transporte, traté de escuchar algo para distraerme, y buscando algo, una música, algo para distraerme, lo escuché a usted. Y escuché una voz que comenzaba a hablar, y hablar, y hablar. De repente no entendía lo que hablaba, pero entre que empecé a escuchar más, comencé a entender un mensaje de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje de Dios directo a mi corazón, que me decía que no importaba dónde me encontrase, que Dios tenía un plan para mi vida, que lo imposible para los hombres era posible para Dios, que Dios tenía todo en su mano, que Dios podía transformar la amargura en bendición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Maravilloso es Dios. ¡Qué bueno es el Señor! Esta mujer me contó diciendo: cuando usted terminó de predicar, hizo esa oración para aceptar a Cristo. Yo acepté a Cristo en mi corazón. A partir de aquel momento empecé a pedirle a Dios. Lloraba y me arrodillaba diciéndole: Dios, si puedes perdonarme por lo que hice. Algunos dicen: pastor, esas personas que abandonan a sus hijos, esas personas que roban, esos delincuentes, hay que matarlos. O esas personas que hacen tal y cual cosa. Para ellos no hay perdón. Para ellos no hay otra oportunidad. Para ellos es la condena. Hay que matar a todos los delincuentes. Hay que apedrear a las mujeres adúlteras, al hombre adúltero, al que vive en homosexualismo, en lesbianismo. Hay que despreciarlos. O hay que darles una oportunidad. Dios vino a darte una oportunidad más. Dice que en un momento le trajeron una mujer adúltera al Señor. Le dijeron a esta mujer: la hemos encontrado justo en el acto del adulterio, y la ley de Moisés manda que la apedremos. ¿Qué dices tú, maestro? Ellos buscaban
que el Señor se hiciese cómplice. El Señor dice que comenzó a escribir en tierra, mas luego se levantó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra contra ella. El que nunca haya hecho nada malo, tire la primera piedra contra ella. Y dice que siguió escribiendo en tierra. Luego, pasado unos minutos, el Señor levantó su mirada y la vio a la mujer humillada, llorando, tal vez con sus ropas rotas porque la habían traído como una delincuente. Y le dijeron: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, le dijo esta mujer, se fueron todos. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. Vete y no peques más. El Señor te da una oportunidad más. El Señor dice: hagamos borrón y cuenta nueva. Empecemos de nuevo, dice el Señor. Aleluya. Claro que sí. Esta mujer que escuchó el mensaje y aceptó a Cristo se puso a orar y dice: pastor, comencé a llorar, las lágrimas me salían del corazón, sentía que Dios me estaba perdonando, sentía que había una esperanza para mí, y así comencé a orar y a pedirle a Dios que me cambie, que me dé una oportunidad, que si Él podía hacer un milagro, que me perdone y que me devuelva a mi esposo y que me devuelva a mis hijitos. Algunos dirán: pastor, eso es imposible, usted sabe lo que son los hombres, ¿cierto? Algunos hombres me mirarán y dirán: tiene que ser un milagro, pastor. Se fue con el vecino, abandonó a sus hijos y yo la voy a recibir de vuelta porque le fue mal encima. Si fuese que volvió y porque le fue bien y me trajo plata, por ahí me animo. Así me decía un conocido que tengo, me decía: yo le hablo a mi esposa y le digo que si se consigue uno y tiene plata, que me avise, y así vamos los dos, dice. Pero perdonar a una mujer así, realmente se necesita un milagro. Algunos dirán: no, pastor, para mí un milagro es que me saque la lotería. Mira, a mí me parece que es más fácil que te saques la lotería que un hombre con orgullo, que un hombre con un carácter rudo y con una imagen tenga que aceptar esta realidad y dar la cara ante su barrio y tragarse toda la humillación y soportar todo esto, aún lo que vivió delante de sus hijos, delante de todos sus parientes, y darle una oportunidad más. Realmente se necesita un milagro. Pero esta mujer dijo: pastor, yo creí que Dios tenía un milagro para mí, le pedí eso. Eso le pedí a Dios. ¿Y sabe qué, pastor? Después del tiempo Dios me devolvió a mi marido, Dios me devolvió a mis hijos, pastor. Dios hizo un milagro en mi vida. Aleluya. Y aleluya. Dice la Escritura así: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Verso 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dice que llegaron en un momento. ¿Sabes? La cebada era un cereal con el cual se hacía el pan de pobres. El pan de cebada era el pan de pobres, era el pan más barato. El pan de trigo era muy caro. El pan de cebada era el pan más baratito. Pero era ciertamente lo primero que tenía un pobre, y era lo que más disfrutaba. Era sinónimo de humildad y sencillez. Yo te voy a contar una pequeña historia para que entiendas lo que significa el pan de cebada. Dice la Escritura que en un tiempo hubo guerra entre los madianitas y los hijos de Dios. Y Dios le habla a un hombre y le dice: tú serás elegido. Eran tiempos de los jueces, eran los días de Noemí, eran estos mismos días. Unos años antes pasó esta historia. Allí nomás, muy cerquita de esta historia de Noemí, Dios le habla a un hombre y le dice: tú serás el elegido, tú libertarás a mi pueblo. Y dice: ustedes están mal, han elegido al hombre equivocado. Yo no soy un hombre valeroso, no soy un hombre rico, no tengo ejército, no soy un rey. Sabemos que no sos un rey porque no hay rey en la tierra de Israel. No hay, nadie gobierna aquí. Las tribus se han dispersado cada cual por su lado, pero los enemigos vienen, atacan y nadie hace nada para defenderse. El Señor te utilizará, le dijo. Él dijo: no me va a utilizar el Señor, dame una señal. Y dame otra señal. Y Dios le dio una señal. Y Dios le dio otra señal. Y así fue como Gedeón comenzó a creer en la palabra de Dios, porque vio señales. Como muchos de los que vienen a las cruzadas de milagros, ven milagros y dice: pastor, ahora creo un poco más.
porque vi un milagro en mi vecina, vi un milagro en un amigo, un hermano, alguien que escuché que se sanó de una enfermedad de cáncer, de leucemia, y ahora creo un poco más. Cada señal que Dios le daba, este varón Gedeón creía más, pero todavía había un poco de duda en su corazón. Salieron a la batalla Gedeón y los madianitas por otro lado, y Gedeón dijo: Señor, ¿cómo enfrentaré a ellos en la batalla? No tengo miedo, me van a derrotar, no voy a poder hacerlo. Sé que tú eres poderoso, de eso no me cabe duda. Todos sabemos aquí que Dios es poderoso, pero yo soy chiquitito, yo soy débil. Tú eres grande, yo soy pequeño. Tú eres fuerte y yo soy débil. No dudo de que tú lo puedes hacer, dudo de que yo pueda ser un buen instrumento para ti. Dios le dijo: mira, toma uno de tus acompañantes, de tus pajes de armas, y vete de noche a escondidas, y vete a husmear en el campamento de los adversarios, y yo te mostraré algo más. Y dice que así Gedeón se fue escondido en la noche, en medio de los árboles, subiéndose a algunas montañas, y escondido allí. Dice que entró de noche al campamento, nadie lo veía, y estaban todos los madianitas durmiendo, y todos los guardias con sus respectivas antorchas cuidando para dar la voz de alerta por si eran atacados de noche. Y dice que se acercó él muy cerca de unos guardias que hablaban entre ellos, y dice que uno le dijo al otro: yo anoche tuve un sueño. ¿Qué soñaste?, le dijo. Dice: no sé, algo que me desperté mal, me turbó el corazón. Y Gedeón escuchaba de lejos para poder ver qué señal más le daba Dios. Le dijo: yo soñé que había una montaña grande, y que de la montaña venía rodando algo, y que venía, se hacía más grande y más fuerte. ¿Y qué era lo que venía de la montaña? Era un pan de cebada que venía rodando por la montaña. Un pan de cebada. Si hubiese dicho una roca, una bola de nieve, una luz, pero dijo: era un pan de cebada. Pan de cebada es sinónimo de humildad, de pobreza, de sencillez, de algo pequeño, de algo débil. Pero dice: pero ese pan de cebada empezó a rodar y cuesta abajo, hasta que de repente golpeó contra nuestro campamento y lo destruyó por completo. El otro lo miró con los ojos grandes y le dijo: eso no es sino otra cosa que Gedeón, aquel que Dios ha elegido. Y Gedeón estaba escuchando. Cuando terminó de escuchar eso, Gedeón se fue y dijo: Dios me mostró. ¿Qué me mostró Dios? Dios me mostró el pan de cebada. Dios me dio la señal del pan de cebada. Lo pequeño, lo insignificante, lo débil, lo sencillo, hará grandes cosas. Aleluya. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Dice la Escritura que cuando Noemí volvió en el tiempo de la siega de la cebada. Iban a ser sus primeros frutos. La historia continúa. Dice que Ruth pidió permiso a un hombre para poder juntar espigas de su campo. No las espigas que ellos recogían, sino a veces se le caían un poquito en el piso. A veces ellos no alcanzaban justo a levantar algunas espigas, algunas semillitas que quedaron muy lejos. Y nadie se tomaba el trabajo de hacer esto. Por lo general soltaban a los animales para que coman. O a veces dejaban que los pobres entren en esos campos. Eso es lo que se llama en la Biblia rebuscos. Algunos dirán: pastor, yo me la rebusco todos los días. Sí, eso también es tu rebusco. Aquí en nuestro país decimos: sí, yo me la ando rebuscando. Cuando alguien no tiene un trabajo fijo, hace cualquier cosa para poder tener una moneda más. Bueno, en aquellos días se llamaba rebusco a eso. Las semillitas que caen en el piso, las que nadie quería agarrar. Es como una moneda de 10 centavos o de 1 centavo. El que tiene plata no se toma el tiempo para levantar una monedita de 10 centavos. El que no tiene nada dice: esto no hay que despreciar, dice, y lo guarda. Así en esa época llegó Noemí y Ruth. Era el comienzo de algo humilde, era el comienzo de algo pequeño. Era el comienzo de pequeñas señales que terminarían en un reino glorioso como sería el reino del rey David, el reino del rey Salomón. Y luego el Señor le dijo a David: ¿sabes qué, David? Yo pondré un rey de tu sangre, de tu descendencia, de tu simiente, que se siente para siempre en el trono. Jesús nació del linaje de David. Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana al hijo de David, decían las multitudes.
Y todo nació de una mujer amargada, de una mujer abatida, de una nuera con fe y con esperanza en medio de la adversidad y de los rebuscos de la primera siega de la cebada, de las primeras señales pequeñitas, chiquitas, pero que se iban a multiplicar grandes. Esta mujer se terminó casando con el dueño del campo. Imagínate, de ser una mujer recogiendo semillitas que se le caían a los que cosechaban, dice que las despreciaban, las echaban. No querían que recojan. Y finalmente terminó siendo dueña de todo el campo. ¿Tú entiendes lo que esto significa? Una mujer me escribió una carta ayer antes de esta cruzada. Leí una carta y me dice: pastor, le quiero dar gracias. Yo le mandé una ofrenda para contribuir para la obra, para las campañas que usted hace. Y quiero contarle mi testimonio. Cuando yo le di a usted una ofrenda, trabajaba en relación de dependencia. Tenía poco, digamos poco y prácticamente nada. Trabajaba con una mujer en su negocio para ella. ¿Sabe qué, pastor? Empecé a dar para Dios. Abrí mi corazón. Ella había empezado primero con las semillitas de cebada. Ahora dice: soy socia de esta mujer en su negocio y Dios me ha bendecido y me ha multiplicado. Aleluya. Empezó como empleada y terminó como dueña. Qué bueno es Dios. Vamos, mientras entonamos una adoración que dice: decidido seguir a Cristo, yo voy a hacer una oración de fe. En esta oración vamos a invitar a aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo a que le reciban en su corazón. No vamos a poder pasar al frente aquí porque, por cierto, va a ser imposible. Ya hay muchísima gente al frente, pero si tú estás allí, en los balcones de alrededor, allí atrás, afuera de las puertas, y quieres aceptar a Cristo en tu corazón o reconciliarte con Él, yo voy a hacer una oración por ti. Juntos haremos una oración y le pediremos al Señor que entre en nuestro corazón y perdone nuestros pecados. Aquellas personas que estén dispuestas, este es el momento. Luego tendremos una reunión más. Nos falta orar por las necesidades, pero este es un momento muy especial. Este es el momento de la cebada, de la señal pequeña. Alguno dirá: pastor, yo quiero que Dios me devuelva a mi esposa. Pero primero tienes que recoger la semillita del piso. Luego viene la multiplicación. Estas son las señales pequeñas, las cuales a veces la gente no las quiere hacer o no las quiere creer. Primero se comienza con un pequeño paso, que es abrir el corazón para que venga Cristo. No vale de nada todo lo demás, porque así como lo recibas, lo perderás. Saldrás del alcohol, caerás en las drogas. Saldrás de la prostitución, caerás en el lesbianismo. Siempre habrá una. La única forma de garantizarte victoria y esperanza es entregar tu corazón a Dios. Decirle: Señor, te abro las puertas de mi corazón a ti. Aquellas personas que quieran hacer esta oración, yo les voy a invitar a que, si desean, pueden poner una mano en su corazón o levantar una mano al cielo y repetir esta oración en voz audible después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Ayúdame a conocerte, a seguirte y a hacerte fiel. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, yo voy a orar por ti. Padre de los cielos, oro por cada varón y cada mujer que hoy han dado un paso de fe. Oro, Dios, para que este sea un comienzo sencillo. Oro para que esto sea un pan de cebada, un pan pequeño, pero que se multiplicará en cosas grandes. Oro, Dios, para que tú bendigas su entrada y su salida, para que tú bendigas su economía, su salud, para que bendigas su familia, Señor. Bendice, Dios, su vida y su espíritu, para que tengan un llamado y una visión de fe, para que tú hagas de ellos, de los insignificantes, algo grandioso como en Gedeón. Padre, bendíceles y guárdales, y yo los declaro salvos, benditos y prósperos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email
prédicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.